El día del juicio final. El Armagedón. El fin de los tiempos. ¿Se dirige la Tierra hacia un final catastrófico? Es inevitable que la raza humana deje de existir. La amenaza nunca ha sido mayor. Profecías y textos antiguos apuntan a un final de la existencia de la humanidad en la Tierra. Es una civilización que registra minuciosamente el paso del tiempo y de repente llega a un punto en el que éste se detiene. Con el súbito aumento de desastres naturales y tensiones políticas, ¿podríamos estar ante una evolución planetaria? La Tierra siempre encuentra un modo de empezar desde cero. Si nos dirigimos hacia un apocalipsis y nuestro gobierno es consciente de ello, ¿por qué no nos han alertado? El gobierno lo ha sabido siempre. ¿Y por qué nadie nos lo ha dicho? Porque esperan que no sobrevivamos a él. ¿Y qué podemos hacer para salvarnos? Tendríamos que hacer todo lo posible por sobrevivir. La cuestión es, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? A continuación, lo averiguaremos. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen: los conspiradores y sus agentes. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Teorías de la conspiración. Lago Vostok, la Antártida. Científicos rusos están culminando una obra de perforación de 2 décadas de duración para llegar a este lago subglacial. Han atravesado más de 3 kilómetros de hielo para llegar a una masa de agua que ha permanecido más de 20 millones de años aislada de la luz y el aire. El problema de semejante operación científica es que no tenemos ni idea de qué van a encontrar, y ellos tampoco. ¿Estos científicos son conscientes de qué puede pasar si se libera algo sombrío de las profundidades del lago? Podría haber algo preservado bajo la capa de hielo que escape al aire, como un virus o una bacteria. No piensan en las posibles consecuencias y la humanidad debe confiar ciegamente en que tienen en cuenta nuestro futuro. Cuando sobrepasan estos límites, podrían estar abriendo una caja de Pandora que acabe con todos nosotros. Las posibilidades de que haya alguna toxina primitiva son ilimitadas. Virus desconocidos para la humanidad podrían propagarse sin anticuerpos ni cura. Perforan el hielo. Los científicos están entusiasmados. Extraen una forma de vida. La llevan al laboratorio para estudiarla. Esa cosa se escapa y lo siguiente es que acaba con todos. Deben tener intereses ocultos que los obligan a hacer la perforación. Si abren el hielo y hay algo allá abajo, podría ser el fin de la humanidad. No lo sabrán hasta que rompan el hielo y entonces no podremos hacer nada. Durante miles de años, las profecías del fin de los tiempos han fascinado a muchas culturas en todo el mundo. Y aunque muchas de esas profecías tienen teorías diferentes sobre cómo llegará, todas coinciden en un hecho importante: nuestro final es inevitable. El hombre siempre se ha sentido fascinado por los textos religiosos que describen el apocalipsis, que llegará el juicio final. Muchas culturas documentaron sus teorías sobre el fin de la humanidad, pero una destaca del resto: la civilización maya. ¿Qué tiene el calendario maya que ha llevado a tanta gente a pensar que nuestro final se acerca? Es una civilización que registra minuciosamente el paso del tiempo y de repente llega a un punto en el que éste se detiene. Pero los mayas no son los únicos que creían que el fin de los días es inminente. En el siglo XVI, Michel de Notre Dame se hizo mundialmente famoso con su libro Las Profecías. En la cuarteta 246 escribió: lloverá sangre, hambre, guerra y enfermedad. En el cielo se verá fuego, arrastrando una cola de chispas.
Ese pasaje ha sido interpretado de todas las formas posibles como el fin de los días. Para Nostradamus es una descripción literal del Armagedón. Algunos estudiosos creen que la representación de Nostradamus del fin del mundo mediante una bola de fuego que echa chispas hace referencia a un asteroide, pero también podría ser un cohete o tal vez un misil. Si estas visiones del juicio final son ciertas, ¿qué conspiración nos oculta el fin del mundo? ¿Por qué no se habla de ello? Si el fin del mundo está cerca, no hemos hecho nada para prepararnos. Los gobiernos lo están ignorando por completo y nadie se lo toma en serio. ¿Es posible que los gobiernos de nuestra sociedad no solo estén ignorando la amenaza, sino que la estén ocultando? Un Armagedón manufacturado, causado por nosotros mismos, es tan plausible como cualquier tipo de catástrofe o reacción natural que no podamos controlar. Y si es así, ¿por qué lo hacen? A continuación, desde destructivas herramientas de guerra a tecnología superavanzada. Descubran las armas secretas que el gobierno no quiere que conozcamos hasta que sea demasiado tarde. Teorías de la conspiración. El día del juicio final. Con tantas advertencias de las culturas antiguas y las investigaciones científicas actuales, ¿es posible que los gobiernos sepan algo que nosotros ignoramos? La naturaleza se rebela contra nosotros y las sociedades se derrumban. Vivimos en un mundo al borde del colapso. Si el gobierno es consciente de un final inminente, ¿por qué no lo dice? ¿Podrían estar ocultando la verdadera naturaleza del apocalipsis porque vendrá de su propia mano? A medida que ciencia y tecnología avanzan descontroladamente, el fin del mundo es cada vez más plausible y más real. El que juega con fuego se acabará quemando. Durante décadas hemos temido la aniquilación de una guerra nuclear. Pero nuestro verdadero fin podría causarlo un armamento mucho más insidioso. Archivo clasificado. Teoría de la conspiración bioterrorista. La tecnología nuclear es sin duda destrucción en su máximo nivel. Pero hay algo mucho más terrorífico en el arsenal del gobierno y el ejército de Estados Unidos. Armas químicas y biológicas. Si han creado algo que no pueden controlar, se propagaría como el fuego por la sociedad. Y nuestro final sería inmediato. Actualmente los científicos producen nuevos agentes biológicos sintéticos que podrían extenderse y marcar el principio del fin del mundo, tal como lo conocemos. Hay quien cree que eso pudo hacerse realidad en las décadas de los 60 y 70. El gobierno solicitó fondos para crear un agente biológico al que los humanos no fueran inmunes. Según la teoría de la conspiración, crearon un virus que escapó de sus laboratorios y poco después apareció el VIH. ¿Y si el SIDA fue creado por los militares? ¿Y si en vez de eso crearon algo más violento o más duro que el SIDA? Hay miles de páginas en los archivos militares y gubernamentales que demuestran que han creado y están creando agentes biológicos para usarlos contra sus enemigos. Pero lo que podrían utilizar en combate palidece comparado con lo que están investigando en los laboratorios. Encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas. Una violenta infección cerebral que se transmite al comer carne. Los expertos creen que un arma biológica puede crearse añadiendo una proteína infectada a un virus común con efectos similares a la enfermedad de las vacas locas. Una vez liberado, el virus podría propagarse rápidamente. La infección afectaría a los lóbulos frontales, eliminando instantáneamente partes del cerebro responsables de la moralidad y la inhibición, causando demencia, espasmos musculares y finalmente la muerte. En otras palabras, zombies. Si cree que es ciencia ficción, piénselo bien.
El Ministerio de Defensa ruso ha reconocido que están desarrollando armas psicotrónicas, armas que emplean fuerzas y campos electromagnéticos para influenciar el cerebro humano. Con el uso de armas psicotrónicas se puede crear un ejército de zombies. No tendrían que pensar, no tendrían moralidad, ni lamentarían sus actos, porque esas armas pueden desactivar esa zona del cerebro y activar la parte violenta que les ayude a ganar la batalla. Aunque parezca terrorífico, esa es la realidad de las armas psicotrónicas. ¿Cuánto más podemos forzar los límites de la ciencia? ¿Qué hay sobre controlar el propio planeta? Siempre hemos querido controlar nuestro entorno, controlar el clima, y si el gobierno ha encontrado el modo de hacerlo, ¿por qué no usarlo en beneficio propio? Imaginemos que un gobierno puede colocar una serie de sensores y antenas y producir un tornado. Es aterrador, me resulta espeluznante. Hay documentos en los archivos militares estadounidenses que demuestran más allá de toda duda que están manipulando el clima. Creo que la ciencia está ignorando lo que está haciendo a nuestro planeta. ¿Y si crean una reacción en cadena imposible de parar? Pero los gobiernos no son las únicas organizaciones que podrían provocar un desastre global. Recientemente, muchas empresas privadas han desarrollado planes para poner asteroides en la órbita de la Luna para la extracción de sus recursos minerales. Con inversores tan conocidos como el cineasta James Cameron y el presidente de Google, Larry Page, la historia casi parece una película de Hollywood. Aunque estos primeros intentos resulten lucrativos, podrían abrir las puertas a futuros propósitos con menos credibilidad y experiencia. Y un solo error resultaría demasiado caro. ¿Redirigir un asteroide para acercarlo a la Tierra? Un error de cálculo y podría acabar estrellándose con nuestro planeta. Un asteroide de solo 300 metros de diámetro podría impactar contra la Tierra con una fuerza casi 60.000 veces superior a la de la bomba atómica. Suficiente para destruir un área del tamaño de Francia. La nube de ceniza resultante cubriría el planeta acabando con las cosechas, matando a los animales y creando lluvia ácida. Un apocalipsis en el que los vivos envidiarían a los muertos. Este ejemplo de codicia podría llevar a la Tierra hacia su extinción. ¿Pero el fin del mundo implicaría el fin de la humanidad? Podría ser nuestra mayor prueba como raza, nuestra oportunidad de demostrar nuestra resistencia, siempre y cuando sobrevivamos. A continuación, el gobierno tiene un plan para el apocalipsis, pero ¿somos parte de él? ¿Y qué secreto desconocido podría ser la clave de la supervivencia? Teorías de la conspiración. Según los antiguos, cada día nos acerca más al fin. Aún así, la población vive en la ignorancia, mientras los gobiernos y las empresas callan las respuestas. El aumento de tensiones entre los líderes mundiales, décadas de largas guerras, los avances en el armamento biológico y los intentos de la humanidad por controlar la naturaleza alimentan la creencia generalizada en una destrucción mundial inminente. La dura realidad es que el fin del mundo se acerca. Intentamos ponerle una, pero lo cierto es que la raza humana desaparecerá por completo de la Tierra. La cuestión es cuándo. Si el fin del mundo es inminente, ¿por qué no nos han dicho que nos preparemos? Por supuesto que el gobierno no va a decir que nos preparemos aunque sepa cuándo es el fin del mundo. ¿Por qué iba a hacerlo? Provocaría la histeria colectiva, reinaría la anarquía. La mejor forma de controlar la situación es mantenernos en la ignorancia hasta que sea demasiado tarde. Pero aún puede haber una oportunidad de supervivencia. Existen pruebas de que nuestros gobiernos tienen planes de actuación ante un ataque o una devastación global. La pregunta es, ¿somos parte de ese plan? Si se rebusca entre la información de los diferentes documentos, parece que solo se preocupan de ellos mismos y de la continuidad del gobierno. La población tendría que apañárselas por su cuenta. Archivo clasificado. Proyecto Isla Griega.
White Sulphur Springs, Virginia Occidental, 1959. El proyecto Isla Griega se desarrolla en esta pequeña ciudad de Virginia Occidental, bajo el lujoso hotel de 4 estrellas Greenbrier. Para cubrir el secreto, se ha calificado como una renovación del hotel. Greenbrier es una instalación fascinante porque fue construida bajo un hotel que ya existía, a un corto viaje en tren desde Washington y con el propósito de alojar a los miembros del Congreso en caso de una guerra nuclear. Está protegido por unas puertas enormes que resistirían una explosión atómica. Tiene cocinas, suministro de agua, sistema de depuración de oxígeno, de todo. Es el tipo de instalación en la que se refugiarían la élite, los más ricos, mientras el mundo arde y el resto ardemos con él. Greenbrier es un buen ejemplo de instalación subterránea construida para alojar al gobierno y que continúe con sus funciones. Pero hay muchas otras instalaciones además de Greenbrier. Londres, Inglaterra. Moscú, Rusia. Washington, Estados Unidos. Y Pine Gap, Australia, son algunas de las supuestas localizaciones de estos refugios subterráneos. Pero, ¿qué hay del resto de nosotros? Los llamados Doomsday Preppers han sido noticia por almacenar suministros para el apocalipsis. Aunque estos materiales pueden ser esenciales, otra información podría resultar crucial para nuestra supervivencia. Todo el mundo piensa en comida, agua, munición, pero yo creo que lo más importante sería salir de las zonas peligrosas, las áreas en las que hay cero posibilidades de sobrevivir. Eso incluye las grandes ciudades, zonas muy pobladas o sin animales de los que poder alimentarnos, zonas desérticas. Si viven en algunas de esas zonas, váyanse cuanto antes. Si esta teoría de la conspiración es cierta, tendremos que salvarnos nosotros mismos. Pero ¿podríamos lograr tal hazaña? No dejaremos de existir simplemente. Podría ser el comienzo del fin, pero no un final inmediato. Y tendríamos que hacer todo lo posible por sobrevivir. La cuestión es, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? Pero, ¿se abandonará a las masas? ¿Implica la seguridad de la élite algo más que la supervivencia? ¿Cuál es su objetivo y por qué no se esfuerzan en salvar a la población? A continuación descubriremos la verdad oculta tras su futuro plan secreto y conoceremos el mundo del que no se espera que formemos parte. Teorías de la conspiración. El fin del mundo. Puede que muy pocos sobrevivan, pero documentos secretos gubernamentales demuestran que ya se han tomado medidas para proteger a la élite de la sociedad. Esta conspiración se ha llevado a cabo en nuestras narices. El 1% de la población que lo controla todo tiene los medios y las instalaciones para resistir fácilmente un apocalipsis en este planeta. Si las teorías de conspiración son ciertas, seremos los últimos en saberlo. Haremos lo posible por sobrevivir. El malestar social es mayor que nunca. La amenaza biológica o nuclear es mayor que nunca. Jamás ha habido tanta tensión en el planeta, creo. Jamás. Solo es cuestión de tiempo. Así que pregúntese, ¿está preparado para el fin del mundo? ¿Estados Unidos está experimentando en secreto con humanos? ¿Son artificiales las enfermedades que han castigado a la población humana? ¿Han creado los científicos del gobierno monstruos reales que no pueden seguir deteniendo? La gente lo describió como un cruce entre un perro, un mapache e incluso una tortuga marina. Las respuestas a estas terroríficas preguntas quizás se encuentren en Plant Island, en Suffolk County, Nueva York. Un centro de investigación de enfermedades animales que muchos consideran la auténtica isla del Dr. Moreau. A continuación, revelaremos el siniestro plan que podría estar a punto de expandirse por el país y llevar los horrores del bioterrorismo ante nuestras propias casas. Acompáñenos para conocer los secretos
de Plum Island. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Teorías de la conspiración. Mutantes, monstruos y escándalos que nos desconciertan, desde las selvas de África hasta los jardines de Estados Unidos. Muchos son productos de la ciencia, a veces en busca del bien. Otros revelan el mal, hecho tras puertas cerradas. East Hampton, Nueva York, 2008. En el extremo norte de la isla, en Montauk, la población costera vive una concurrida temporada turística. Pero un espeluznante descubrimiento convierte un día de diversión en un día de terror. Todo comienza cuando una mujer de 26 años y sus 3 amigas se encuentran con algo que parece una criatura salida de una película de terror. Diferente a cualquier ser vivo conocido, desafía todas las leyes de la naturaleza. Y hasta el día de hoy, sigue sin ser identificada. ¿El monstruo de Montauk es un mito o es real? La gente lo describió como un cruce entre un perro, un mapache e incluso una tortuga marina. Parecía que diferentes especies de la naturaleza habían participado en la creación de aquella criatura. En las semanas posteriores, medios de comunicación y criptozoólogos que examinaron las fotografías dieron múltiples explicaciones, desde la más sencilla... Algunos dijeron que era un mapache hinchado, hasta la más extravagante. pero otros afirmaban que era de un extraterrestre. ¿Qué hay debajo del cráneo? ¿Un cerebro? Podría ser un alienígena. Para los residentes de este pueblo de Long Island, la respuesta era mucho más sencilla. Frente a la costa de Nueva York, cerca de Montauk, se encuentra Plum Island, un centro secreto de investigación de enfermedades animales, donde se rumorea que llevan a cabo experimentos genéticos y biológicos. Por supuesto, ellos niegan las acusaciones. Pero en 2009 ocurrieron varios sucesos que mostraban que el Plum Island sucedía mucho más de lo que imaginábamos. Otra criatura híbrida apareció en las playas de Connecticut, seguida de otra en 2001. Y en el transcurso de un año, 2 más aparecieron en Long Island. ¿Son estas impactantes fotografías una prueba de los secretos de Plum Island? No cabe duda de que son reales. Sucede una y otra vez. Ahora, cuando tantas supuestas pruebas han llegado a la costa este de Estados Unidos, hacen un repentino anuncio. La instalación cierra sus puertas. ¿Pero han conseguido escapar los secretos de Plum Island? El secretismo en torno a Plum Island era increíble. Allí entraban y salían científicos de todo el mundo. Era el Área 51 de las armas biológicas. Exponer la historia secreta de Plum Island revela hechos escalofriantes que sugieren que la instalación pudo acoger el desarrollo de armas biológicas potencialmente catastróficas. Y que no solo experimentaran con animales. La calificación de bioseguridad de nivel implica enfermedades que no tienen cura. Si una de ellas se escapara, sería catastrófico. ¿Cómo construimos uno de los laboratorios de gérmenes más letales de la Tierra? No lo hicimos. Contratamos a nazis para que lo hicieran. A continuación, nuestro vínculo con uno de los regímenes más terroríficos del mundo esclarece el verdadero propósito y el potencial de Plum Island. Este hombre fue uno de los principales investigadores nazis de enfermedades durante la guerra. Y en vez de procesarlo, le ofrecimos un trabajo en nuestras instalaciones. ¿Y después?
descubrimos la localización de la nueva Plum Island. Pero, cuidado, está más cerca de lo que creen. Teorías de la conspiración. A 150 kilómetros de los 8,5 millones de habitantes de Nueva York se encuentra Plum Island, un centro de investigación animal que podría albergar algunos de los secretos más oscuros de Estados Unidos. Y todo comienza con una historia que se remonta a la Alemania nazi. Archivo clasificado. Operación sujeta papeles. Isla de Reims, Alemania. En 1910 se estableció aquí uno de los laboratorios de virología más antiguos del mundo. Y en la Segunda Guerra Mundial fue la base del Centro de Investigación de Armas Biológicas de las SS, dirigido por el científico nazi Erich Traub. A las órdenes de Heinrich Himmler, Traub investigó y experimentó formas de guerra biológica para el ejército de Hitler, incluidas enfermedades letales transmitidas por insectos. Traub descubrió que podía aprovechar enfermedades infecciosas, inocularlas en garrapatas y usarlas como armas de guerra. Si lograbas hacer eso, podrías lanzarlas sobre el enemigo sin tener que poner en peligro a tus tropas. Traub y sus armas biológicas no consiguieron ganar la Segunda Guerra Mundial para los nazis. Pero tras el conflicto, Rusia y Estados Unidos ofrecieron inmunidad a los científicos nazis a cambio de sus servicios. Uno de esos especialistas fue Erich Traub. Erich Traub fue acogido por el gobierno de Estados Unidos en un programa llamado Portapapeles. Muchos científicos nazis fueron traídos a Estados Unidos para que trabajaran en él. Basándose en el diseño de la isla de Reims, Estados Unidos comenzó a construir su propio laboratorio frente a la costa de Nueva York. El Centro de Investigación de Enfermedades Animales de Plum Island fue inaugurado en 1954. Las autoridades estadounidenses estaban tan interesadas en los estudios de Traub y sus conocimientos sobre la materia que incluso le ofrecieron el puesto de director de Plum Island. Lo único que interesaba a los aliados era que los soviéticos no se les adelantaran en el estudio de enfermedades infecciosas. Sacaron a Traub de Berlín y lo trajeron a Estados Unidos. Los nazis eran torturadores y asesinos. Muchos de ellos fueron enjuiciados en Nuremberg tras la guerra, pero Erich Traub no. 1975. La pequeña y tranquila localidad de Old Lyme, Connecticut, alberga a 7.500 residentes al este del río Connecticut, y entre ellos brota una terrible nueva enfermedad. Fiebre, desmayos, psicosis, comportamiento errático y parálisis. La infección es la primera de su clase y es bautizada con el nombre del pueblo. La enfermedad de Lyme es una dolencia neurológica devastadora. Pero lo más desconcertante es cómo se propaga. Mediante las garrapatas. Y a solo 40 kilómetros de Old Lyme, Connecticut, al otro lado del estrecho de Long Island, se encuentra Plum Island. Tiene el sello de Erich Traub. Documentos del Instituto Nacional de Salud demuestran que el Plum Island ha experimentado extensamente con enfermedades transmitidas por garrapatas. ¿Fue un caso de garrapatas infectadas por Traub que escaparon del laboratorio? O peor aún, ¿fue una propagación internacional de la enfermedad? Aunque acusar a la instalación gubernamental de experimentar con enfermedades entre su población puede sonar a traición, es de hecho terriblemente acertado. En 1962, durante el gobierno de John F. Kennedy, se inició un proyecto llamado SHAD. El proyecto SHAD es un ejemplo de lo que el ejército estadounidense hizo a su propio personal para probar armas biológicas. Fue uno de los muchos experimentos hechos sobre sus tropas. Y hasta el día de hoy se desconoce el número de personas que fallecieron por culpa del proyecto SHAD. Marinos estadounidenses destinados en diferentes buques fueron expuestos a gases nerviosos en 46 ocasiones diferentes. Enfermaban y morían sin que nadie supiera nada. Hasta el día de hoy, los archivos del proyecto siguen estando ocultos.
La historia demuestra que el gobierno militar estadounidense probó esos agentes en humanos sin su conocimiento. Los experimentos de Tuskegee con sífilis se hicieron sin ninguna duda. Fueron reales, están documentados. Pero ¿qué hay de los experimentos que desconocemos? Los que podrían estar haciendo a cualquiera de nosotros en este momento. A continuación, los experimentos biológicos en seres humanos parecían impensables hasta que apareció un cuerpo en la orilla de Plum Island. Un cuerpo muy extraño. Fue hallado por los guardas de seguridad de la instalación y dijeron que no era del todo humano. Y el simple hecho de no vivir en la costa este de Estados Unidos no nos libra de una epidemia que devora a la gente viva. Teorías de la conspiración. La historia ha demostrado que el gobierno estadounidense está dispuesto a envenenar a su propia población con agentes biológicos. ¿Pero se están llevando a cabo experimentos con humanos en Plum Island? Es una base diseñada por un nazi que estudia los efectos de los agentes biológicos en animales y humanos. Eso hace que nos preguntemos si están haciendo experimentos con humanos en Plum Island. ¿Y si el próximo monstruo de Montauk es humano? En enero de 2010, algunos así lo creyeron. El cuerpo de un afroamericano de 1,80 m apareció en la orilla de Plum Island. Fue hallado por los guardas de seguridad y dijeron que su apariencia no era del todo humana. Tenía unos dedos anormalmente largos. Hasta la fecha el caso sigue sin resolverse. Pero un detalle concreto disparó la alarma. La víctima presentaba 5 perforaciones en la cabeza. Un posible indicio de cirugía cerebral invasiva o de experimentación. ¿Por qué querría el gobierno experimentar con seres humanos? ¿Para qué coger estos agentes biológicos y usarlos en personas sin su consentimiento? Creo que la respuesta podría ser que necesitan conocer los efectos de estos agentes biológicos antes de usarlos en la guerra. Si los humanos están siendo sometidos a pruebas biológicas en este laboratorio, ¿cómo puede mantenerse en secreto? A menos que no trabajen solos. Archivo clasificado. Epidemia biológica. Un estudio de 2007 sostenía que 113 laboratorios de Estados Unidos con capacidad para crear armas biológicas se negaban a revelar sus operaciones al público. Este secretismo, una violación de la Convención de Ginebra, no debería ser permitido por las leyes federales. Pero los informes indican que fue con el amparo del presidente George Bush. La respuesta está muy clara. El gobierno de Estados Unidos está financiando estos programas de pruebas de agentes biológicos, sean en animales o en humanos. Eso no importa. Si hay más de 100 instalaciones que no quieren revelar lo que hacen, hay que preguntarse qué está pasando y por qué lo ocultan. Sífilis en Alabama, fiebre amarilla en Florida, enfermedad de Lyme en Connecticut, antivirus en Nuevo México, incluso peste bubónica. Con nuevos laboratorios de enfermedades por todo el país, la experimentación es una posible amenaza. Un simple error podría ser el comienzo de una epidemia que acabaría con todos nosotros. Mayo de 2012. Amy Copeland, de 24 años, es hospitalizada tras lesionarse cuando cruzaba en tirolina un río a las afueras de Atlanta, Georgia. Lo que parecía una operación rutinaria dio vía libre a una bacteria que no solo infectó su cuerpo, sino que la mató al extenderse velozmente por su carne. Una vez se produce la infección, se propaga con tanta rapidez por el cuerpo que los antibióticos no pueden combatirla. El virus carnívoro es, como su nombre implica, extraordinariamente letal, ya que devora la carne humana desde el interior. Ese mismo año, esta afección relativamente desconocida volvió a aparecer en la zona de Atlanta, seguida de 2 casos más en Carolina del Sur. Si localizamos estos 5 casos conocidos en el mapa de los laboratorios biológicos, surge una sorprendente revelación.
Cuando en una región determinada aparecen no 1 ni 2, sino 4 o 5 casos de infección, y añadimos el hecho de que hay un centro de control de enfermedades cerca, hay que preguntarse si existe una relación. El Centro de Control de Enfermedades se encarga de la prevención y la concienciación de las enfermedades infecciosas en Estados Unidos. Es quizás el instituto más avanzado de su clase. Pero poco después del brote de bacteria carnívora, el gobierno anunció una investigación del Congreso sobre una presunta fuga de aire y errores de seguridad ocurridos en febrero de 2012, justo 3 meses antes del accidente de Amy Copeland. El Centro de Control de Enfermedades admite visitas guiadas. Y cuando se produjo una reversión del flujo de aire, tuvieron que admitir que un virus que estaba siendo probado pudo escapar a un corredor en el que había visitantes. ¿Fue esta bacteria creada como arma y liberada por accidente? De no serlo, ¿por qué la reciente decisión del gobierno de trasladar Plum Island a una nueva localización más alejada de las poblaciones de la costa oeste, pero más cercana al resto de nosotros? A continuación, ¿qué plan gubernamental para Plum Island podría crear la mayor amenaza biológica de la historia de Estados Unidos? ¿Y cómo podría llevar la enfermedad hasta nuestros propios hogares? Sigan con nosotros en Teorías de la Conspiración. Tras el descubrimiento de varios monstruos y cuerpos misteriosos, el gobierno estadounidense anunció el traslado de las instalaciones de Plum Island. ¿La nueva localización? Manhattan, Kansas, en el corazón ganadero del país. Según el gobierno, el laboratorio se traslada por motivos económicos. Pero trasladar tales instalaciones a la despensa de Estados Unidos podría tener consecuencias catastróficas. ¿Y si uno de esos patógenos llegara a nuestro suministro de carne? Está en plena zona de tornados. ¿Y si la naturaleza decide destrozar el edificio? ¿Podría extenderse una epidemia por la nación y causar innumerables víctimas? Si las historias de Plum Island son ciertas, cada uno de nosotros podríamos convertirnos en participantes involuntarios de sus experimentos. Teorías de la conspiración. Desde los albores de la civilización, ejércitos, gobiernos y poderosos dictadores han pugnado por conseguir y mantener el dominio sobre sus enemigos y sus súbditos por igual. Desde drogas psicotrópicas hasta hipnosis, se han desarrollado incontables técnicas para controlar la mente humana. En 1953, uno de los científicos de la CIA fue sometido a un experimento de control mental con LSD. Acabó suicidándose saltando desde un edificio de 10 plantas. ¿Tácticas como esta podrían emplearse contra nosotros y nuestros seres queridos? Se está empleando la ciencia para crear nuevos y aterradores métodos para controlar nuestro comportamiento. Desvelamos los secretos del control mental. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 5 de junio de 1968, Los Ángeles, California. 5 años después del asesinato del presidente John Kennedy, su hermano Robert aspira a la presidencia. My thanks to all of you, and now on to Chicago and let's win there. Doctor, the house, I want to say right here. Tras un discurso de campaña en el Hotel Ambassador, un hombre llamado Sirhan Sirhan le dispara a quemarropa. En los días posteriores a la muerte de Robert Kennedy, el asesino declaró no recordar lo que había hecho. No, I don't remember much what happened after that. You don't remember much what I don't remember.
Sirhan Sirhan dijo que no lo recordaba. ¿Lo habían drogado? ¿Lo habían hipnotizado? ¿Lo habían programado? Do you remember anything? Other than the choking and the commotion, I don't remember that. Incluso tras someterlo a una regresión hipnótica profunda, Sirhan Sirhan seguía sin recordar nada del asesinato. Era como si algo bloqueara su memoria. ¿Y si una agencia secreta o un gobierno enemigo pudiera crear su marioneta, un líder o un asesino, que solo obedeciera las órdenes implantadas en su mente y las ejecutara años o incluso décadas después? Muchos creen que los actos de Sirhan Sirhan fueron el resultado de una programación mental. Un agente títere puede ser alguien tan programado, con tal lavado de cerebro, que hace cosas sin ser consciente de ello. Puede ser activado o controlado para enviarlo a una misión y que luego no recuerde nada. ¿Pero se trata de una fantasía? Testigos presenciales afirman que el jefe de la División de Guerra Psicológica de la CIA, George Ioannidis, estaba aquella noche en el Hotel Ambassador. Algún defensor de las teorías de la conspiración cree que la CIA lo estaba controlando. El deseo de dominar la mente humana se remonta al antiguo Egipto y al llamado Libro de los Muertos. Habla sobre el uso de drogas, pociones y conjuros mágicos, para lo que creemos que era un estado hipnótico para controlar la mente de alguien. 4000 años después, un libro medieval llamado Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, sirvió de manual de instrucciones para la Inquisición. Literalmente, miles de personas fueron quemadas en la hoguera como indicaba el libro. Se usaba para conseguir falsas confesiones de brujería que conllevaban la ejecución. Las influencias del antiguo texto siguieron presentes cientos de años después en la obra de un alemán del siglo XVIII llamado Franz Mesmer. Mesmer fue un brillante médico interesado en la curación. Desarrolló una idea que llamó magnetismo animal, una teoría sobre la energía del cuerpo que creía poder manipular y controlar con fines curativos. 1776. Palacio del rey Luis XIV. Mesmer convence a miembros de la corte de que experimentarán convulsiones de placer si tocan un barril lleno de limaduras de hierro. Cuando muchos cortesanos se desmayan de los espasmos, Mesmer se convierte en el primero en demostrar la existencia del poder de la sugestión. El rey y sus consejeros se dieron cuenta de lo peligroso que podía ser Mesmer y sus ideas, así que lo despidieron. Pero sigue siendo famoso. Archivo clasificado. Control mental nazi. Década de 1940. El mundo está en guerra. Adolf Hitler y los nazis se basan en el trabajo de Mesmer en su intento de crear una raza superior y lograr la dominación mundial. Drogas psicotrópicas administradas a prisioneros en lugares secretos ponen a prueba los límites de la resistencia humana. Los nazis querían tener el guerrero perfecto y poder controlar a sus enemigos. Con la combinación de hipnosis y alucinógenos como mezcalina y LSD, los nazis buscaron someter la voluntad de sus propios soldados. En sus investigaciones, los nazis usaban dosis masivas. Una sobredosis de mezcalina es como un viaje al infierno. El individuo sufre convulsiones en un estado mental alterado. Es terrorífico. Afortunadamente, Hitler fue derrotado antes de que tuviera la oportunidad de crear su ejército de asesinos con el cerebro lavado. Pero tras la guerra, ¿retomaron los estadounidenses el trabajo de los nazis? Teorías de la conspiración. Durante los juicios de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, salió a la luz una década de experimentos nazis sobre el control mental. Pronto, Estados Unidos afrontó su primera batalla de la Guerra Fría contra los rusos, por quién se quedaba con los científicos nazis.
Archivo clasificado. Operación Paperclip. La Operación Paperclip fue un programa diseñado para atraer a científicos nazis que compartieran sus conocimientos con Estados Unidos a cambio de inmunidad y limpiar su historial. Sus nuevos currículos eran adjuntados a sus fotografías y los enviaban a trabajar a diferentes centros de inteligencia militar. En los años posteriores a la guerra, cientos de antiguos nazis recibieron la ciudadanía estadounidense a cambio de sus conocimientos. ¿Por qué hicieron eso? Porque el gobierno quería controlar lo que los nazis intentaban desarrollar. Es aterrador. Semejante gobierno nos resulta inconcebible, pero todos los gobiernos quieren el control sobre todo bajo amenaza. En 1947, la Marina comenzó a desarrollar los estudios alemanes de manipulación mental. Su objetivo, el control absoluto de la mente humana. Recibió el nombre en clave de Proyecto Chatter. El Proyecto Chatter era una operación de la Marina estadounidense con el objetivo de desarrollar un suero o una droga de la verdad que pudiera utilizarse en agentes de inteligencia capturados. La idea era administrárselo en grandes dosis a quien guardara secretos, pero el suero de la verdad no funcionaba muy bien. Confesiones falsas, información errónea, lío, confusión. El resultado era impredecible. El Proyecto Chatter es cancelado tras 2 años, pero lo sustituye otro mucho más insidioso. Archivo clasificado. MK Ultra. En 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, anuncia una nueva era en la guerra psicológica. Se refiere a ella como la batalla por la mente humana. El arma principal de Dulles es el proyecto MK Ultra. MK Ultra fue el intento de la CIA de experimentar con el control mental. MK Ultra incluye 149 experimentos diferentes que ponen a prueba los límites de la mente humana. A un individuo le suministraron LSD durante 174 días seguidos o algo así. Querían ver qué podía pasarle. Otro experimento del MK Ultra consistía en hacer transfusiones intravenosas, una en el brazo derecho y otra en el izquierdo. Por el derecho inyectaban barbitúricos y por el izquierdo anfetaminas, solo para ver los efectos. Otro sujeto, un experto en armas biológicas llamado Frank Olson, sufrió una crisis nerviosa tras ponerle una megadosis de LSD en un cóctel y acabó cayendo, o saltando, desde un edificio de 10 plantas. El gobierno de Estados Unidos jamás ha admitido su responsabilidad por motivos de seguridad nacional. Indemnizaron a la mujer de Frank Olson con una gran suma de dinero, pero nunca se desvelaron los términos del acuerdo. En la década de 1970, los rumores de la existencia del MK Ultra no podían acallarse, a pesar de los esfuerzos del gobierno. La CIA intentó borrar todo eso. Se deshicieron de casi todos los documentos. Sobrevivieron 20.000 páginas porque las etiquetaron por error como información financiera en los archivos de la CIA. Se publicaron en la década de 1970 en una vista del Congreso. Entonces salió a la luz toda la información sobre el MK Ultra. Testigos que afirmaban ser víctimas de los experimentos de control mental de la CIA revelaron las técnicas que la agencia probó en ellos. La droga empezó a hacer efecto rápidamente, porque fue una inyección intravenosa. Todo se volvió muy borroso y muy aterrador. Otros métodos fueron el electroshock, los alucinógenos, la privación de los sentidos y la hipnosis. El objetivo de MK Ultra era facilitar la obtención de información de agentes enemigos capturados. Entre las víctimas de sus experimentos se incluían estudiantes universitarios, soldados, prisioneros e incluso la esposa de un miembro del Parlamento canadiense. Nadie me explicó nada. Nadie me preguntó si estaba dispuesta a hacer nada de eso. Según el gobierno, MK Ultra acabó oficialmente en la década de 1970, pero ¿y si aún se pueden sentir los efectos? No sabemos cuántas personas hay por ahí que fueron sometidas a experimentos. ¿Cuántas personas son auténticas bombas de relojería a la espera de un detonante psicológico que las active?
A continuación, una nueva tecnología hace que los intentos previos de control mental parezcan un juego de niños. Y ya ha llegado a nuestros hogares. Resulta que las ondas de radio tienen una frecuencia muy similar a la de las ondas cerebrales, lo que despierta muchas sospechas. Teorías de la conspiración. Drogas, hipnosis, modificación del comportamiento. Todos han sido empleados para el control de la mente humana, pero para algunos científicos estos métodos son demasiado sutiles. En los años 60, una investigación médica tenía como objetivo controlar la mente de los animales con el uso de un electrodo en el cerebro. Querían ver si podían alterar los movimientos y el comportamiento de los sujetos, y resultó que sí podían hacerlo. Los electrodos implantados detuvieron en seco la embestida del toro. Y eso es una tecnología de hace décadas. Imagine lo que tienen ahora. Ratas de laboratorio a control remoto, cascos de supervisión cerebral, tecnología del siglo XXI que interacciona directamente con nuestras mentes y pone a prueba nuestra imaginación. Estamos viendo aplicar los nuevos métodos en nuestros barrios, disfrazados de herramientas para nuestra seguridad. Supuestamente destinados solo al control de las masas, los dispositivos acústicos de largo alcance podrían tener un papel crucial en la introducción de tecnología de control mental en nuestras propias casas. La policía tiene una cosa llamada dispositivo acústico de largo alcance, que emite un sonido de alta frecuencia que es muy desagradable para dispersar a las masas. El ejército ha experimentado con armas no letales. Una de ellas utiliza el sonido para crear un abanico de respuestas fisiológicas. ¿Qué efectos puede tener en el cuerpo humano? ¿Puede provocar tumores? ¿Puede causar hemorragias? No sabemos cuáles pueden ser sus efectos a largo plazo. En las manos correctas puede tener un uso positivo, pero debemos ser conscientes de que pueden ser empleadas de muchos otros modos. ¿Y si estos equipos pueden proyectar 150 decibelios de insoportable sonido a nuestros cerebros? ¿Qué más nos pueden meter? ¿Y si pudieran transmitirse por todo el planeta? Es escalofriante pensar lo que pueden llegar a hacer con la tecnología actual y nunca lo sabríamos. Por todo el mundo, las torres de telefonía móvil emiten niveles de energía que sobrepasan con creces los requerimientos de los teléfonos. Pero las torres solitarias de telefonía no sirven para otro polémico fin. Archivo clasificado. HAARP. Establecido en 1993, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, o HAARP, está situado en Gakona, Alaska. Según el gobierno, HAARP es un centro de investigación meteorológica no clasificado. Para los más escépticos, es uno de los mayores secretos de la historia del ejército estadounidense. Muchos sostienen que la instalación es capaz de alterar nuestros pensamientos y actos. ¿HAARP podría ser una de las armas secretas del gobierno para el control mental? En teoría, HAARP hace rebotar ondas en la ionosfera y las capta de regreso a la Tierra. Las ondas sónicas que se transmiten tienen los mismos niveles de frecuencia que las del cerebro humano. Quizás HAARP está siendo utilizado para controlar mentes en masa o poblaciones enteras a través del control mental. Algunos expertos creen que la instalación de HAARP es responsable de varios fenómenos inexplicables. Desde la muerte en masa de aves, a ballenas varadas y climas extremos en todo el mundo. A continuación, algunas de las amenazas de control mental son de dimensión mundial, pero la mayor de todas podría ser la más pequeña. Cualquiera podría ser la siguiente víctima de un implante más pequeño que un grano de arroz.
Ahora existen microchips capaces de operar a nivel microscópico para controlar la mente, alterar los pensamientos o incluso matar a su anfitrión. A continuación, la impactante verdad. Teorías de la conspiración. Por todo el planeta, agencias secretas podrían estar controlando nuestros pensamientos mediante tecnología de vanguardia. La tecnología de identificación por radiofrecuencia se creó originalmente para rastrear al ganado y a las mascotas. Un chip en la oreja del animal transmite su identidad a un lector. Los investigadores han estado experimentando con chips de identificación para humanos durante décadas. Y es fácil imaginar el día en que estos implantes faciliten información y órdenes a sus anfitriones, lo quieran o no. Sabemos que la tecnología existe. Lo que no sabemos es lo que podrían estar haciendo las agencias secretas con ella. La idea de que un diminuto microchip controle nuestras mentes parece inverosímil. Quizás sea eso lo que quieren que pensemos. Teorías de la conspiración. Han sido acusados de todo acto aborrecible de la historia. Desde las cruzadas hasta la Gran Depresión o los atentados del 11 de septiembre. Forman el nuevo orden mundial y se dice que su objetivo es simple: el control absoluto de la raza humana. Se habla mucho sobre el nuevo orden mundial. Se trata de una poderosa élite de líderes gubernamentales y económicos que quieren controlar el planeta en beneficio propio para su seguridad. Supuestamente los indicios de su trabajo están por todas partes. En el dinero y en los monumentos. Pero, ¿quiénes forman el nuevo orden mundial? Se piensa que la masonería intenta controlar el planeta desde hace siglos, que los Illuminati son una orden secreta cuyo objetivo también es el control. El Club Bilderberg es una conocida conferencia anual de líderes mundiales. Con un plan que supuestamente lo abarca todo, desde el caos global hasta la despoblación humana o la ley marcial, ¿podría el nuevo orden mundial gobernar el planeta? I hereby declare this to be an unlawful assembly. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A continuación, desvelamos el oscuro misterio que oculta el nuevo orden mundial. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la conspiración. 1776. Las colonias norteamericanas están en guerra con Inglaterra, el país más poderoso del planeta. Un grupo de colonos rebeldes dirigidos por el general George Washington lucha para alcanzar la independencia. El caos está a la orden del día. No cabe duda de que hubo determinadas figuras claves en la fundación del país, como George Washington, el primer presidente, y todos eran masones. Tras la derrota de la poderosa Gran Bretaña, nacen los Estados Unidos de América. Aunque la Constitución establece la igualdad para todos, George Washington y sus colegas masones empiezan a plantar las semillas del secretismo. Cuando se puso la primera piedra del Capitolio, George Washington asistió a la ceremonia con su atuendo masónico. Así que la influencia masónica es clara. Pero la gran pregunta es, ¿hasta qué punto? ¿Es posible que los padres fundadores estuvieran preparando el escenario para un nuevo orden mundial? Los símbolos de Estados Unidos podrían ocultar una conspiración de proporciones colosales. La cuestión es que existen desde hace mucho tiempo. La nueva nación adopta el gran sello de los Estados Unidos en 1782.
se estampa en el tratado que pone fin a la Guerra de la Independencia y en todo acuerdo internacional posterior. Está lleno de imágenes secretas, ocultas, según algunos. La clásica estrella de 5 puntas, también conocida como pentagrama, es un símbolo utilizado por los masones como la estrella ardiente y podría tener varios significados relacionados con nuestro pasado. Y eso solo en una cara del gran sello. El ojo que todo lo ve es sin duda un destacado símbolo en la cultura masónica desde hace cientos de años. Cuando vemos esas insignias como la que pone Novus Ordus Seclorum, la llegada de la nueva era, debemos preguntarnos si en realidad quiere decir la llegada del nuevo orden mundial. Desde el remate de la Estatua de la Libertad hasta el ojo que todo lo ve del reverso de los billetes de dólar, estas referencias simbólicas inundan nuestra cultura. Si nos fijamos bien, están por todas partes. Mientras la nueva nación sufre sus problemas de crecimiento, los ricos son cada vez más ricos. Pero para cumplir su plan de un nuevo orden mundial, necesitan la ayuda del resto del mundo. Inglaterra, finales del siglo XIX. La revolución industrial crea una nueva generación de magnates sin escrúpulos que intentan conseguir su parte de este nuevo orden mundial. Un masón llamado Cecil Rhodes cambia el lujo de Inglaterra por África. Allí funda la compañía minera De Beers, que pronto controla el 90% del mercado mundial de diamantes. Cecil Rhodes se enriqueció con las minas de diamantes, pero en África no lo consideran un benefactor, creador de la beca Rhodes, sino como un opresor. Rhodes es también un abierto partidario de la expansión del Imperio Británico. Predice que un día Inglaterra, Estados Unidos y Alemania gobernarán el mundo. A partir de Cecil Rhodes, los británicos empezaron a establecer la idea de una sociedad interna que literalmente impusiera su política y sus reglas. En el siglo XX, el nuevo orden mundial empezó a ganar fuerza. Estados Unidos es una potencia emergente, económica y militar. John Rockefeller, el primer multimillonario de la historia, hizo contribuciones muy interesantes en forma de terrenos dedicados exclusivamente a la edificación de edificios para las Naciones Unidas. Pero ¿qué recibió Rockefeller a cambio? La victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial marca el comienzo de la era estadounidense. La balanza del poder mundial cambia y de repente es el nuevo mundo el que da las órdenes. A continuación, los supuestos planes ocultos del nuevo orden mundial. ¿Simplemente quieren nuestro dinero? ¿Quieren nuestra libertad? ¿O quieren nuestra vida? Teorías de la conspiración. Si las teorías son ciertas, una coalición secreta de hombres poderosos, banqueros internacionales y sociedades secretas son los verdaderos gobernantes del planeta. Se les conoce como el nuevo orden mundial, y hay quien dice que tienen un plan de 4 pasos para la dominación mundial. Primer paso: el control de las riquezas. Estas sociedades secretas crecieron con la unión de varios banqueros. 1913, Washington, D.C. El presidente Woodrow Wilson firma la ley para crear el Banco de la Reserva Federal. A pesar de su nombre, se trata de una institución privada que controla la creación de divisas en Estados Unidos. Y el mundo entero depende de la economía estadounidense. Woodrow Wilson tomó la decisión consciente de crear un banco de la Reserva Federal que entregaba todo el poder de la hacienda pública de Estados Unidos a una compañía privada. Se horrorizó cuando se dio cuenta de que había dado más poder a los banqueros que a las autoridades electas.
Paso 2. Crear conflictos. La guerra es un gran negocio. Hay muchas empresas que ganan dinero y se benefician enormemente de los países en conflicto. Y esa es la cruda realidad. ¿Por qué? Porque fabrican armas, fabrican bombas, crean tecnología que se utiliza en las guerras y se benefician de ellas. Es un dato incuestionable. Desde la guerra de Vietnam hasta la invasión de Irak, Estados Unidos y sus aliados tienen un largo historial de intervenciones con motivos turbios. Lo más triste del 11 de septiembre es que en cierto modo ganó el terrorismo. Causaron un gran impacto. La ley patriótica es un documento escalofriante. Hemos perdido mucha libertad. Los teléfonos pueden ser intervenidos, la gente puede ser interrogada, se pueden hacer registros domiciliarios. Cada acción militar produce un número de víctimas. Y hay quien dice que eso juega a favor del tercer paso del plan del nuevo orden mundial. Iniciar la despoblación. Cuando la población de seres humanos alcance una cifra determinada, dejará de ser sostenible y nos aproximamos a ella rápidamente. En el siglo XXI, el planeta Tierra es un sitio peligroso. Terribles pandemias, la amenaza de una guerra nuclear y biológica. Actualmente, 8 países han reconocido tener armas nucleares. Eso que sepamos por ahora. Terrorismo internacional. ¿Podría estar el nuevo orden mundial detrás de los problemas que azotan a la humanidad? ¿O simplemente no hacen nada observando el desarrollo de los acontecimientos? Según la teoría de la conspiración, una fuerza controla la sociedad. Mientras los cadáveres se amontonan, el futuro próximo podría ser un lugar muy oscuro. Un mundo en el que escasean la comida y el agua. Un mundo en el que la sociedad se derrumba. Un mundo que favorece el último paso del plan del nuevo orden mundial. La promulgación de la ley marcial. La ley marcial significa que se suspenden las garantías constitucionales y el ejército se hace cargo de imponer el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el gobierno. En Estados Unidos se ha impuesto la ley marcial en más de una ocasión a lo largo de su historia. La última vez se declaró oficialmente durante el movimiento por los derechos civiles. La ley marcial adjudica el control militar sobre la sociedad. Los tanques y los soldados toman las calles y definen nuestro día a día hasta que se restaura el orden. A continuación, si quienes apoyan las teorías de la conspiración están en lo cierto, el nuevo orden mundial ya controla el ejército y el suministro de dinero. ¿Necesitan un centro de mando? Hay quien dice que podrían haber construido uno en nuestras propias narices. Teorías de la conspiración. Durante siglos, muchos han sostenido que el nuevo orden mundial está manipulando a las masas para lograr la supremacía global. E incluso podrían haber construido un cuartel general. Archivo clasificado. Aeropuerto Internacional de Denver. 40 kilómetros a las afueras de Denver, Colorado, se encuentra el Aeropuerto Internacional de Denver. Es el mayor aeropuerto de Estados Unidos y el segundo más grande del mundo. Su sistema de abastecimiento de combustible puede bombear hasta 3.700 litros por minuto y tiene una reserva de más de 10 millones de litros. Hay quien asegura que una siniestra estatua en el exterior del aeropuerto representa al pálido caballo de la muerte del Apocalipsis. Y no es el único símbolo apocalíptico del aeropuerto. El principal emblema de los masones, la escuadra y el compás, está grabado en la piedra conmemorativa del edificio. Los murales pintados por todo el recinto representan un mundo sumido en el caos. Bosques ardiendo, niños en ataúdes. ¿Qué mensaje intentan transmitir estas imágenes?
Los murales del Aeropuerto Internacional de Denver plantean muchas preguntas. Hay uno en el que aparece una especie de figura hitleriana que somete a la gente a trabajos forzados. Recuerda a las terribles escenas del Holocausto. La historia oficial es que las imágenes representan los versos de un poema. Pero hay quien cree que tienen una explicación más siniestra. La imagen de una niña sosteniendo una Biblia con flores simbólicas y un reloj de bolsillo podría representar el fin del mundo. Es algo que plantea muchas preguntas. Los murales son una cosa, pero lo interesante es lo que hay bajo el Aeropuerto Internacional de Denver. Se movieron 84 millones de metros cúbicos de tierra. Se instalaron 45 kilómetros de tuberías y 1.500 metros de fibra óptica. 8 edificios enterrados tras su construcción. Y supuestamente se creó un sistema de túneles independiente al de los servicios de transporte del aeropuerto. ¿Son estas las características de un aeropuerto comercial normal? Nadie sabe qué hay ahí abajo. Los murales representan cuevas y una especie de arca que muchos creen que es un símbolo de lo que hay bajo el aeropuerto. Edificios subterráneos para alojar a gente, a miembros del nuevo orden mundial, cuando llegue el apocalipsis. ¿El Aeropuerto Internacional de Denver podría albergar una base subterránea del nuevo orden mundial? Así lo pensaba el ingeniero Phil Schneider, que hablaba frecuentemente sobre el tema. En Colorado hay 4 bases subterráneas, una en el Aeropuerto Internacional de Denver. Es normal que se pierdan las maletas. Hay 8 plantas subterráneas bajo las pistas. Fue Phil Schneider quien alertó a los seguidores de las teorías de la conspiración de la existencia de un plan secreto del nuevo orden mundial para crear bases subterráneas. Soy una amenaza directa para el sistema, el nuevo orden mundial, el programa alienígena. Todo es lo mismo. La dominación mundial y diezmar a la población de este planeta. 17 de enero de 1996. Phil Schneider es hallado muerto en su apartamento de Oregón, estrangulado por un catéter. Las autoridades locales lo clasifican de suicidio. ¿Hay otros como él que han sido silenciados por un gobierno en la sombra? De ser así, ¿podemos estar realmente a salvo? A continuación, veremos quién puede formar parte de ese nuevo orden mundial. ¿Qué figuras públicas, multimillonarios y políticos están vinculados con la sociedad secreta que muchos creen que gobierna realmente el mundo? Vamos a dar nombres en Teorías de la Conspiración. Muchos coinciden en que existe un nuevo orden mundial formado por miembros de las sociedades secretas más importantes del mundo. Pero, ¿quiénes son estos traficantes de influencias? Casi la mitad de los hombres que firmaron la Declaración de Independencia y 14 presidentes de Estados Unidos han sido miembros de la masonería. En las elecciones de 2004, los 2 candidatos presidenciales eran miembros de la sociedad secreta de la Universidad de Yale, Skull and Bones. El grupo Bilderberg es una conferencia anual de la élite mundial y los responsables políticos más poderosos a la que solo se puede asistir por invitación. Muchos lo consideran un simple gabinete estratégico. Sus detractores los acusan de motivos más corruptos. La masonería, Skull and Bones, el grupo Bilderberg. 3 sociedades secretas diferentes. Un nuevo orden mundial. Teorías de la conspiración. Vampiros. Hombres lobo.
Zombies. ¿Las leyendas urbanas más terroríficas de la historia se han hecho realidad? Muchas culturas tienen diferentes historias tradicionales que no aparecen por arte de magia. Muchas de ellas están enraizadas en hechos reales. Puede que los zombies empezaran siendo un mito de culto, pero hoy son tan reales como cualquier otra cosa. Nuevas drogas más potentes y supervirus relacionados con crímenes extraños sugieren que la ciencia moderna podría estar convirtiendo la ficción en realidad. La cabeza se mantiene viva durante horas y reacciona a los estímulos externos. La sociedad investiga nuevas drogas, nuevos medicamentos y nuevas armas químicas. Cada una tiene un efecto muy diferente en el cuerpo humano. Pueden hacer papilla el cerebro y convertirnos en zombies. ¿Podría Estados Unidos estar a punto de propagar una plaga de zombies? ¿Y estos supervirus podrían estar relacionados con el creciente número de ataques de zombies por todo el mundo? Si nuestra mente o nuestro cuerpo nos lleva a comernos a otro ser humano, es que algo no va bien. A continuación, ¿creerá lo increíble cuando desvelemos la impactante verdad tras los auténticos zombies? ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. Sábado 26 de mayo de 2012. Miami, Florida. Una llamada a emergencias alerta a las autoridades de un acto de increíble violencia. Demasiado atroz para entenderlo. Es un hombre desnudo comiéndose a otro hombre. Se lo está comiendo. Un atacante desnudo y enajenado devora la cara de un vagabundo inconsciente. Un policía escéptico acude a la llamada. Tras repetidos intentos de detener al agresor, el agente dispara y mata al hombre que pasaría a ser conocido como el paciente cero. Si uno toma una droga que afecte a la mente e inhiba el dolor o altere nuestras capacidades anulando nuestra moralidad, el resultado puede ser terrorífico. La policía le disparó y él siguió comiéndose la cara de su víctima. Hay quien dice que este caníbal de mente es el producto derivado de un experimento gubernamental. ¿Crearon los ingenieros biólogos un zombie involuntariamente? En 2010, una investigación científica del Hospital Universitario de Miami explicaba cómo podía crearse un virus zombie y propagarse por la sociedad. Fue poco antes de la aparición de este hombre en Florida que se comió la cara de otro. Los medios de comunicación lo llamaron zombie. ¿Coincidencia? ¿Colabora el gobierno con los científicos universitarios para desarrollar virus híbridos que creen un ejército de zombies? ¿O Rudy Eugene era otro tipo de monstruo? Hemos estado experimentando con víctimas involuntarias desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y si Rudy hubiera sido escogido como sujeto de un experimento? ¿Experimentó el gobierno con Rudy Eugene? ¿O no fue más que una víctima de una rata de laboratorio infectada que escapó de un laboratorio secreto? Algunos expertos creen en una explicación incluso más siniestra. La rabia también puede afectar a la mente humana de modo que nos comportemos de forma muy violenta. La rabia que se transfiere de animales a humanos hace que los infectados ataquen a otros. Podría tener algo en común con los zombies. Un segundo e igualmente horrible accidente de comportamiento anormalmente violento ocurre en Baltimore, Maryland. El universitario Alexander Kinyua desmembró y devoró partes del corazón y el cerebro de su compañero de habitación.
Este aspirante a cadete abrió a su compañero, se comió sus entrañas y se comportó como un caníbal. ¿Le sucedió algo en Fort Detrick? ¿Fue sujeto de un experimento? Fort Detrick, por cierto, es el centro del programa de guerra biológica de Estados Unidos. ¿El ejército estadounidense intenta encubrir un experimento biológico que ha salido mal? ¿O es una fuga calculada para probar supervirus en la población? La reciente cadena de terribles noticias sobre personas que atacan y devoran la carne de otras personas hace que nos preguntemos si nos enfrentamos a una auténtica amenaza de muertos vivientes. Han empezado a aparecer historias de zombies en los medios de comunicación. La gente siente un impulso incontrolable, ya sea de devorar el brazo de su esposa o, como en un caso, de apuñalarse a sí mismo, sacarse sus entrañas y echárselas a la policía. ¿Quién hace eso? ¿Son estos incidentes signos de un desastre inminente? ¿Somos todos zombies potenciales? A continuación, un hombre se reúne con su padre 6 años después de su entierro. Teorías de la conspiración. El vudú es una religión con más de 60 millones de seguidores. Pensemos en los zombies del Caribe. En Haití se considera al zombi un muerto viviente, una persona que vuelve a la vida. Archivo clasificado. El zombi haitiano. En la década de 1990, un hombre llamado Wilfrid Dorison se reencontró con su padre tras una ausencia de varios años. La última vez que había visto a su hijo fue en su entierro. Wilfrid parecía diferente, sin alma, según familiares y amigos. Su tío, Bolivar Dorison, quien presuntamente lo había empleado en su granja, fue detenido. La acusación: convertir a Wilfrid en un zombie. El padre de Wilfrid lo acogió en su casa. En Haití hay conciencia de las prácticas zombies, tanto que el código legal contempla como delito el convertir a alguien en zombie. El tío de Wilfrid fue acusado de zombificación y condenado a cadena perpetua. ¿Podrían los zombies haitianos contagiar a personas en Estados Unidos? Puede que ya lo hayan hecho. De repente, en Miami, un hombre devora la cara de un vagabundo sin venir a cuento. ¿Se trata de una coincidencia o es algo nuevo? Posiblemente esté relacionado con algún tipo de nuevo virus. Del vudú a los virus, todos podríamos acabar siendo zombies antes de lo que pensamos. Las historias de muertos vivientes que devoran cerebros existen desde hace siglos. Solo ahora esos mitos empiezan a parecer realidad. Los expertos tienen una teoría. El ejército investiga nanobots microscópicos que pueden obligar a sus anfitriones a hacer cualquier tarea que se les programe. Luchar en una guerra o matar a una persona. Esta tecnología no solo podría acabar en manos inadecuadas, podrían quitar vidas por su cuenta. El virus de la rabia es mucho más virulento que el de las vacas locas. Pero, ¿qué pasa si muta o si los humanos creamos una cepa más fuerte que no podamos controlar? Es una posibilidad terrorífica. 4 meses antes del ataque zombie de Miami, se produjo un sospechoso aumento de vacunaciones contra la rabia en el norte de la ciudad. Se piensa que el gobierno decidió probar un supervirus de la rabia. Empezó a circular una teoría de conspiración de que en la zona de Florida una instalación de armas biológicas estaba probando un nuevo virus de la rabia. Un virus de la rabia que afectaba a seres humanos. Si estos virus empiezan a mutar,
y a transformarse en otra cosa, puede que hoy podamos combatirlos, pero mañana no. Y esa es una posibilidad escalofriante. H1N1, gripe porcina. Esta enfermedad humana ha matado a más de 18.000 personas desde su aparición en 2009 y parece haber generado un virus de la gripe aún más letal en 2012. Existe la teoría de que además del H1N1, la gripe aviar, la gripe porcina y todas las variantes de gripe, hay una nueva, la H1Z1. También es conocida como la gripe zombie. Sea real o no, es una gripe que supuestamente para el corazón del enfermo y luego lo reactiva. Puede que el virus de la gripe zombie sea un bulo, pero ¿y si los militares tuvieran realmente la capacidad de reanimar un cuerpo muerto? La Unión Soviética lo hacía en los años 40. Archivo clasificado. Tecnología rusa zombie. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética llevó a cabo experimentos para intentar reanimar órganos muertos. Y fueron capaces de dar vida a la cabeza de un perro decapitado, separada del cuerpo. La cabeza incluso reacciona a la luz y al sonido. Si la tecnología de reanimación existía hace 50 años, imaginen la de ahora. Los rusos llevan década y media investigando lo que se llama pistola de rayos zombie. Es algo que se dispara contra la cabeza de una persona para destrozarle el cerebro y dejarlo totalmente inútil. Por supuesto, existe una forma más tradicional de crear un zombie. El sacerdote de vudú haitiano emplea un método centenario usando la neurotoxina del pez globo y hojas molidas del venenoso manzanillo de la muerte. Lo que hacen es dar al individuo una droga muy potente que frena el ritmo cardíaco hasta que supuestamente muere. No suelen tener a un médico cerca que compruebe las constantes vitales, así que lo entierran. Luego, con una gran boato, el chamán lo desentierra y le da una droga diferente que lo saca del estado en el que lo sumió la primera. Normalmente, el daño producido por esas drogas es tan increíble que la persona puede sufrir brotes psicóticos y perder la cordura para siempre. A continuación, descubrimos las herramientas necesarias para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Teorías de la conspiración. ¿Qué podría explicar el reciente brote de ataques zombie en Estados Unidos? ¿Un megavirus militar? ¿Una cepa virulenta de rabia humana? ¿Un virus mutante de la gripe? ¿O el polvo zombie haitiano? Sea cual sea el origen, es vital prepararse para un posible apocalipsis zombie. Archivo clasificado. Plan de contingencia zombie. Mayo de 2011. Atlanta, Georgia. El Centro para el Control de Enfermedades publica una guía de respuesta para sobrevivir a un apocalipsis zombie. El informe incluye los consejos usuales sobre el almacenamiento de botellas de agua, comida no perecedera, una radio de pilas. Pero oculto en el documento hay un funesto recordatorio de la capacidad del centro de poner a la población en cuarentena. En 2011, el Centro para el Control de Enfermedades, en un esfuerzo por instruir a la población sobre cualquier desastre natural, publicó una guía de respuesta en caso de invasión zombie. Pero, ¿cómo podría estar la sociedad preparada para eso? ¿Es posible que una fuga del gobierno llevara a la creación de una tapadera zombie? La investigación militar de los virus está bien documentada. En laboratorio se desarrollan y cultivan supergérmenes. Con virus en el ambiente, una epidemia no es solo posible, es inevitable. ¿Cómo podemos sobrevivir?
Lo que yo haría personalmente sería cargar mi munición y prepararme para lo peor. No creo que haya mucho más que podamos hacer, aparte de eso. Porque, seamos sinceros, si una enfermedad se propaga por la población, ningún arma, muro ni escudo podrá salvarnos. La cuestión es que estamos preparados. Estamos preparados porque hemos estado tan cerca del apocalipsis en tantas ocasiones que solo un loco no estaría preparado. Archivo clasificado. Urbanización de supervivencia zombie. 2011. En algún lugar secreto de Arkansas. Larry Hall, un ingeniero informático, ha decidido emprender acciones al ver cómo el mundo que lo rodea se viene abajo. Su idea se ha hecho realidad en forma de un silo subterráneo de misiles, convertido en una urbanización capaz de sobrevivir a un apocalipsis, incluidos los zombies. Cada una de las 8 unidades se ha vendido por $1 millón. Al parecer, hay en construcción una segunda urbanización de supervivencia. Se han vendido multitud de viviendas construidas en silos de misiles para protegerse de catástrofes. Se han construido para proteger a sus residentes de las armas biológicas. Existen. Por $1 millón uno puede tener su residencia en un silo de misiles con ventanas artificiales y un sistema de seguridad. Pero hay algo que no tienen. Una dirección conocida. Si usted es uno de los 8 afortunados propietarios, sabrá dónde está. Si no, mala suerte. Hay determinadas cosas que podemos hacer para mantenernos con vida durante 3 o 4 días. ¿Serán estos silos de lujo invadidos por supervivientes desesperados en los primeros días del apocalipsis zombie? ¿O se quedarán fuera y se verán obligados a enfrentarse a los monstruos devoradores de cerebros? Expertos en supervivencia subrayan la importancia de un plan de escape, mantener la calma, apartarse de las grandes ciudades y, sobre todo, estar listos para correr. A continuación, ¿podrían estos zombies provocar el fin del mundo? La humanidad, en su empeño por jugar a ser Dios, ha provocado su ira. La pregunta no es si se alzarán los zombies, sino cuándo. Teorías de la conspiración. Ya. Del mito a la realidad. Los zombies han pasado del espectáculo a las noticias. ¿Es la reciente oleada de ataques zombies un signo claro de la propagación de un virus por el gobierno? ¿O es un acto de Dios? Hay quien dice que el día del juicio final podría estar cerca. Los seres humanos podríamos provocar nuestra propia desaparición. Cada vez estamos más cerca de hacer un terrible descubrimiento que no podremos controlar. Como todo lo que tiene vida, la humanidad morirá. ¿Cuándo se extinguirá el hombre y cuál será su causa? ¿Pondrá en nuestras lápidas muerto por el ataque de un zombie? Teorías de la conspiración.